Entonces vamos a empezar. En la última sesión estábamos trabajando con el ejemplo que se llamaba fecha. Vamos a retomar ese ejemplito y solo para recordarlo, teníamos dos cosas diferentes. Por un lado, el programa principal, que era el que estaba manipulando las fechas, pero sí es este. El programa principal que estaba manipulando las fechas, lo que hacía era que estaba declarando dos variables de tipo fecha, tu cumple y mi cumple. Luego procedíamos a declarar dos variables de tipo fecha. Una le estábamos asignando directamente desde el teclado y la otra, por otra parte, la estábamos trayendo directamente desde la pantallita, y luego estábamos presentando los valores de ambas fechas en pantallita. Por otra parte, acá la clase fecha propiamente contenía los tres campos: integer día, integer mes, integer año, y luego no hacía absolutamente ninguna otra cosa más, y le habíamos puesto un main aquí para que pues hiciera algo, nada más para mostrar que también puede existir el main dentro de la clase fecha, pero la clase fecha en sí no hacía absolutamente nada más. Bien, vamos a continuar y lo vamos a hacer desde acá, desde donde debe ser, con la clase cliente de mi programa. Bien, acá en la clase cliente de mi programa, ahora voy a hacer una cosa muy poco ortodoxa, que sería, por ejemplo, decir que el mes es igual al mes, es más, el día menos 6, el mes 12, no, el mes 14, y el año 0. ¿Sale? Si yo decido hacer una cosa como esta, bueno, espero que estén de acuerdo que aquí, en este sentido, sí, por supuesto. Si yo decido hacer esta clase de asignaciones, son claramente incorrectas, porque aquí estoy diciendo que la fecha de mi cumpleaños es un día negativo, en un mes que no existe, en un año que tampoco existe, porque el año 0 no existe. Existe el año menos 1 y el año 1, el año 0 no existe. Entonces, evidentemente esto es un claro error, y lo terrible del caso está en que el programa me lo va a aceptar. De la misma manera que me aceptaría, por ejemplo, si yo lo decido ejecutar en este momento, que yo le dijera 30 de febrero del año 2000. Me lo aceptó sin problema, me dijo que una fecha es una fecha negativa del mes 14 del año 00 y que la otra fecha queda como 30 de febrero del año 2000. Es evidente que esto es incorrecto a todas luces, y hay muchas razones por las cuales esto está pasando. La primera de ellas es porque estoy utilizando la clase fecha, la clase que está manejando toda la lógica de mi negocio. La estoy poniendo única y exclusivamente en estas tres variables, pero lógica, como lo que se llama lógica, pues no hay. Déjenme volarme main, solo para que quede limpiecita mi clase. Ya después tal vez le pongamos otra vez un programa cliente. Ahí está. Entonces, esto es lo que realmente tiene mi pantalla main. Absolutamente nada. Y como no tiene absolutamente nada, pues en realidad lo único que sirve es como un contenedor de datos en donde yo voy a almacenar información. Este es el punto precisamente hasta donde nos quedamos con la programación estructurada. Yo, cuando me pongo a trabajar con la estructura, cuando me pongo a trabajar única y exclusivamente con el cómo construyo, en realidad no estoy controlando la lógica de mis datos. Y es que puede suceder que aunque yo haga una cosa correcta dentro de mi programa, y vamos a imaginar que aquí ponga una función que haga alguna cosa divertida, bueno, nosotros hoy ya sabemos que yo pude haber declarado algo así como un entero que se llame... es que si es un entero no va a funcionar. ¿Cómo le hago para afectarlo? Bueno, ya se me ocurrirá después. Yo, en el momento en que hago esto, estoy permitiendo que un programa ajeno al administrador de los datos esté manipulando la información. Y yo ya no quiero eso. La verdad es que este mundo en el cual yo me quiero comenzar a mover es un mundo en el cual este individuo
tiene todo el conocimiento que necesita para hacer su chamba. La tiene aquí, inmersa dentro de sí mismo. Y si éste tiene alguna intención de tomar esa información, es obligatorio que le pida explícitamente que se deben manipular los datos. Si no le pido explícitamente la manipulación de los datos, entonces en realidad esto no está encapsulándose de manera correcta y el individuo en cuestión no puede hacer su chamba porque aquello para lo cual fue creado, aquello para lo cual tiene como misión administrar, pues en realidad no está bajo su control, ¿sale? Es como en casa donde hay una persona que seguramente administra el dinero y si el dinero necesita moverse de ese lugar, pues se tiene que conciliar con todos los demás sobre cómo debe de administrarse este dinero. No es el tema como que en la mesa está todo el dinero y todo el mundo llega y toma para lo que se le son sus necesidades. No, así no funciona. Hay una persona que administra y decide que tales cantidades son para tales cosas y si los deseamos obtener, entonces necesitamos ser comunicado vía esta interfaz que este otro necesita algún tipo de servicio basado en la información que él tiene bajo custodia. En ese tenor, la clase fecha, esta que está aquí, debería de ser la encargada de validar que la información que tiene adentro, de entrada, es útil y es correcta. ¿Sale? Entonces, ya tan solo el hecho de que yo no haga nada, y vamos a imaginar todavía un caso más inocente como este en el cual yo no proporciono valores iniciales a mi cumpleaños, voy a leer únicamente el otro, 31 de febrero del año 0. Podemos ver que ya de entrada esto que está aquí ya es un asunto terrible porque me está de entrada asignando una fecha que claramente es inválida. Este no es ninguna, no existe el día 0, no existe el día 1, el mes 0 y tampoco existe el año 0. Por donde se le vea, esa es una fecha completamente errónea. Y por lo tanto, el objeto en realidad no está cumpliendo con su misión de tener el conocimiento y tener las funciones que manipulan ese conocimiento, que administran el conocimiento del cual es responsable mi objeto. De esta forma, cuando yo creo el objeto de entrada, debería de ser capaz de proporcionarme valores válidos y cuando yo intento asignar incorrectamente un valor, debería de ser capaz de decirme no, tú no puedes realizar esa asignación porque va en contra de las reglas elementales para realizar las asignaciones de las fechas como tal. Por lo tanto, vamos a comenzar a arreglar ese negocio. Voy a empezar por lo más sencillito y es la información vive en las variables que son mi cumple y tu cumple. Sin embargo, de entrada podemos observar que yo la información sobre cómo despliego la fecha la tengo viviendo fuera del objeto fecha. Es en esta línea donde yo imprimo un valor, es en esta línea donde imprimo el siguiente valor. Y si yo decido que, por ejemplo, aquí yo dejo un espacio entre cada uno de los valores, el objeto no es capaz de controlar cómo se va a desplegar el mismo en pantalla. Aquí le vamos a poner 05, 5, 5 y observamos que en el primer caso muestra los valores separados por un espacio en blanco, mientras que en el segundo solamente se muestra directamente el valor y además de una manera que no nos gusta, porque normalmente a mí me gustaría que por ejemplo aquí tuviera los números precedidos con 0, 05, 05 y 0005. Esa es la clase de cosas que a mí me gustaría porque yo espero que tenga aquí un determinado formato que me permita visualizar las fechas de manera correcta. ¿Cómo imprimo la fecha? De entrada es un tema que no le debería de corresponder al programa cliente. De hecho, probablemente sea una pésima idea proporcionar al programa cliente, al programa usuario de la clase, habilidades sobre los datos que no le corresponden. Entonces, de entrada vamos a hacer que esto que está aquí no esté aquí, sino que nos lo vamos a llevar a la fecha. Y uno podría pensar, bueno, pues es que si lo vas a poner en una fecha, en una función, por ejemplo,
pues yo pensaría en algo así como public void muestra paréntesis llave, y entonces yo pondría esto que está aquí. Y ya tenemos un primer problema. Habíamos dicho, ninguna variable puede existir sola. Dentro de la programación orientada a objetos, todas las variables pertenecen a algo necesariamente. Por eso aquí habíamos puesto la variable toCumple y la variable miCumple. Aquí tenemos estas dos variables y resulta que a la hora de que yo intento pasarlas a la función que va a mostrar los valores, pues resulta que yo no estoy permitido, porque aquí yo no puedo poner eso, porque resulta que cuando yo lo intento, aquí me dice, ¿qué crees? No puedo encontrar el símbolo, no sé de qué me estés hablando, porque tú estás intentando ocupar una variable que se llama toCumple, y yo aquí en mi listado de variables posibles para esta clase, pues no conozco esa variable. Y es verdad, y no puedo poner aquí como que una variable que diga toCumple o miCumple. Pero aquí debemos recordar una vez más que esta es una manera diferente de pensar. La variable y día, mes y año viven como parte de este objeto, y todo lo que este objeto sepa siempre se va a referir a su conocimiento privado. Y esto significa que esta variable es esta variable que está aquí. La variable que se llama mes no es una variable que defina yo entre este par de llaves. En realidad estamos hablando de la variable que existe ahí. Y la variable que se llama año, en realidad estamos hablando de esta variable que está aquí. Por lo tanto, el prefijo es total y completamente innecesario, dado que no estoy hablando de otro objeto. Estoy hablando de este objeto en este momento, tal como se encuentren definidos esos valores. Bueno, si lo dejamos abajo. Ahí está. Entonces, yo puedo escribir la misma expresión sin necesidad de especificar el objeto. Y cuando yo no especifico el objeto, entonces en realidad estoy hablando de mis propios valores, de los valores almacenados en este objeto. De tal manera que yo no necesito hacer referencia a absolutamente nadie más, ni a un nombre de variable. Eso queda completamente irrelevante. Esto en la clase que va a administrar la información, que en este caso es la clase fecha, ¿vale? Yo, si intentara hacer algo así en el programa principal, en el programa cliente, aquí me va a marcar un error, porque dice, oye, pues hazle como quieras. Yo la verdad desconozco completamente de qué me hablas cuando estás hablando del símbolo variable mes. Yo no encuentro ese símbolo y no sé de qué estás hablando. Pues sí, claro, de entre este par de llaves, en ninguna parte hay definida una variable que se llame mes, y por lo tanto esto es un error. Por esa razón aquí es obligatorio poner el valor de mi variable. Pero como ya lo puse acá, muestra es una clase, no. Muestra forma parte de la clase. Es una función. Yo sé que es una función porque recordemos que las funciones, voy a quitar primero esta palabrita. Las funciones tienen el siguiente tono. Primero va el nombre de la función, el nombre del segmento de código que estoy agrupando. Después pongo la lista de argumentos, que en este caso no necesito ningún argumento. Y después pongo el tipo de dato que va a devolver mi función. En este caso yo no devuelvo ningún tipo de información y por lo tanto le pongo la palabra void, ¿vale? Entonces, por eso aquí, yo sé que esto es una función. El adornito que le estoy poniendo aquí, public, lo que está diciendo es, mira, esto forma parte de la interfaz pública de mi objeto. Es decir, es una de esas funciones que funcionan aquí en la interfaz pública y que los objetos ajenos a la clase pueden ver. Este es main. Y main puede ver que este objeto expone una función que se llama muestra. Por lo tanto le dice, muestra la información y este va a responder ejecutando esta acción, que es exactamente lo que voy a hacer aquí. Voy a eliminar estos dos renglones porque ya no son necesarios. Adiós. Y aquí lo sustituyo por miCumple punto. Y vemos que aquí ya aparece la función muestra.
¿Sale? No solamente aparece el año, el mes y el día que forman parte del objeto, sino que ahora ya se muestra, válgase la redundancia, ya se muestra una función que se llama muestra. Tu cumple punto muestra, de esta manera. Entonces, ahora resulta que el objeto, es decir, este elemento de datos que tiene información, también sabe cómo mostrarse. No lo sabe main, lo sabe el objeto, porque el objeto es quien tiene la función. Ahora él tiene el control sobre cómo se va a mostrar esto que está aquí. Yo aquí le doy play. Me va a pedir el cumpleaños del objeto 2, 10 del 10 del 10, y podemos observar que ambos, ¿dónde estamos? Aquí. Ambos mostraron el letrerito de mi fecha es, mi fecha es. Esa es la manera como ahorita pues, lo teníamos definido, de tal manera que cada objeto sabe cómo mostrarse. Por supuesto, es incorrecto que nosotros dentro del mismo texto mandemos y escupamos todo un conjunto de palabras que no tienen que ver con el dato en sí. Así que aquí pues tenemos que arreglar este negocio. En primer lugar, aquí en la fecha, pues no debería de decir algo así como mi fecha es, simplemente debe aventarnos el valor de la fecha, porque eso es lo que yo espero de una fecha, que sea lo suficientemente decente para única y exclusivamente aventarme los valores que tiene contenidos internamente bajo un formato que me suene a mí razonable para poder mostrarlo en pantalla. En segundo lugar, bueno, si yo hago eso, voy a primero mostrar este cambio. Una vez más, le ponemos 5 del 5 del 5. Vemos que sigue, yo sé que esta es una fecha, pero pues es una fecha medio rarona. Así que en lugar de eso, voy a cambiar esto por un format. Y lo voy a cambiar por porcientitos 0,2D, diagonal, ese no es un diagonal, diagonal, porcientitos 0,2D, diagonal, porcientitos 0,4D. Sabemos que ese formato corresponde a las variables en donde yo voy a decir, primero te vas a aventar la impresión del día, luego vas a aventarte la impresión del mes y luego vas a terminar con la impresión del año. El día se va a sustituir en este campo, porcientito 0,2D, lo que va a hacer es que nos va a proporcionar dos espacios, donde los espacios a la izquierda van a ser rellenados con 0 si la longitud total del dato no llene el campo completo. En este caso, en vez de presentarme un 5, como solo tengo un dígito y aquí yo estoy pidiendo dos dígitos, entonces lo va a presentar como 0, 5, 0, 5, y aquí estoy pidiendo 4 espacios. Por lo tanto, en vez de presentar un 5, lo va a presentar como 0, 0, 0, 5, y este dato se posiciona en este campo. Este dato se va a posicionar, va a utilizar este campo, y este dato va a utilizar este campo. La diagonalcita pues se va a imprimir tal cual porque no forma parte del formato de especificación de campo. Solo para fines demostrativos lo voy a separar así, y aquí tengo el primer campo, el segundo campo, el tercer campo y las diagonales que se van a mostrar tal cual porque no forman parte del especificador. Ok, ahí está, y le vuelvo a dar play. Le voy a decir 0,5, 0,5, digo, no, pues ya le di así. Y ahora nos falló porque no tengo un salto de línea al final. Ok. Se lo doy. No debería de ser responsabilidad de esta cosa dárselo. Se lo voy a dar para hacerme la vida sencilla ahorita incorrectamente, pero lo voy a hacer así. Ok, le doy play. Otra vez. 5, 5, 5. Y vemos que la primera fecha me la presenta como yo deseo, 00, 00 y 000. Este es realmente el formato de la fecha como tal.
Y la segunda fecha que sí tiene valores queda ya presentada como 050505. Si yo le proporciono una fecha más decente, como por ejemplo el 12 de mayo del año 2021, pues entonces ya me la presenta en un formato bastante conocido y bastante amable. Bien, hasta este momento, ¿dudas? Format es un método o es una clase. Es un método del objeto out. ¿Sale? A ver, no nos confundamos. El objeto, la clase viene definida por la palabra reservada class y la clase se llama fecha. La fecha es el objeto completo que contiene un día, un mes y un año. Pero este objeto ya no solamente se concreta a almacenar la información. Ahora va a tener una función que manipula esa información. En este caso es la impresión del formatito que yo estoy estableciendo para poder mostrar el formato de una fecha. Esta función ya no vas a recibir el nombre de función, la vamos a llamar correctamente y el nombre correcto es un método del objeto. El objeto sabe cuál es la manera de manipular las cosas a través de sus métodos. Yo he estado usando la palabra conducta. La conducta son las cosas, la manera como reacciona el objeto al mundo. Bueno, pues resulta que la conducta la voy a modelar a través de estos métodos. En este caso, el método ahora ya tiene una conducta que es dejar un 0 y representar el numerito para las fechas que a mí me están proporcionando. ¿Sale? Esta es parte de la conducta que yo estoy modelando para este tipo de dato que se llama fecha. Y aprovecho para hacer otro comercial. Cuando yo defino una clase, yo puedo verlo de otra manera diferente. Y es, ¿sabes qué? No estás modelando un objeto. A ver, trata de hacerte un lado la idea del objeto y mejor piensa en la clase como un nuevo tipo de dato. Yo le estoy enseñando el lenguaje cómo crear un tipo de dato nuevo y le estoy enseñando los atributos de ese tipo de dato. Yo sé que si tengo un entero va a ser compatible con el más, menos, por, entre, más, menos, mayor que, menor que, diferente, igual. Y también le voy a enseñar a trabajar con el mayor igual, menor igual, con el más igual, con el menos igual, etcétera. Todo el conjunto de operaciones que es capaz de realizar un número entero se lo voy a enseñar, ¿sale? Bueno, aquí es lo mismo. Yo en este caso le estoy enseñando a Java que la fecha es un tipo de dato que está conformado por 3 datos y que tiene una operación llamada muestra. Son tipos de datos nuevos, son tipos de datos personalizados y por lo tanto no tienen que tener simple y llanamente operaciones matemáticas. La operación de se llama muestra. Todavía se puede afinar más, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, en este caso, este método forma parte del objeto y es capaz de manipular esta información. Además sé que es mía porque dentro de este par de llaves yo nunca declaré la variable día, la variable mes y la variable año. Estas me fueron heredadas, estoy tomándolas desde el pool común de información que almacena el campo, la clase fecha. Todavía más, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Esta información que está aquí, ahorita así como la tengo, es pública. Y es pública porque acá yo puedo acceder a ella. Sí. Cinco. Me preguntan, ¿o sea que cada fecha que se imprimió y se creó es un objeto? Sí, así es. De hecho, lo vamos a ejecutar pasito a pasito, porque creo que es importante esa pregunta. Bien, aquí estoy pasito a pasito y primero ejecuto F8, creo el escáner, F8 creo mi cumple y F8 creo tu cumple. ¿Okay? Acá podemos observar una vez más que cuando creo cada uno de los objetos, cada uno se crea con su propio conjunto de datos de información. ¿Vale? Ok. Cuando yo ejecuto estas 3 instrucciones sobre el objeto mi cumple, F8 y F8,
vemos que quien quedó afectado son las variables día, mes y año de mi cumple, justamente como lo habíamos visto en la sesión pasada, mientras que tu cumple no ha sido tocado porque todavía no ha alterado esa variable. Ese objeto, tu cumple, queda alterado aquí, pero directamente por el teclado. Entonces vamos a hacerlo una vez más, solo para tenerlo bien claro. Aquí procedemos a leer el 5, luego leo el mes, otro 5, otro 5, ahí está, y luego finalmente el año, y leemos como año 2021, ahí está. Y ya una vez que lo hago, voy a ejecutar este pasito a pasito. Primero estoy parado sobre mi cumple, el cual contiene como información -6, 14 y 0. ¿Sale? Entonces le voy a dar F7. Entramos a la clase muestra y vemos que aquí vamos, ahí está. Dice que el día vale -6. Que el mes vale 14. Y que el año vale 0. Entré parado en el objeto que contenía estos valores, y cuando yo entro, estos son los valores que está tomando el valor. No estoy viendo los otros, porque en este punto yo única y exclusivamente puedo ver estos valores dentro de este objeto. Yo solamente tengo día, mes, año, no me presenta absolutamente nada más aquí en la lista de variables. Son las únicas variables que yo tengo disponibles en este momento, y son estos los valores que me está mostrando. Procedo a ejecutarlos, F8, y cuando salgo, ya está disponible aquí en la lista de variables todo el conjunto de valores. En la salida pude ver que me se pintó la fecha errónea, ¿sale? Ahora, parado en la variable tu cumple, que es la variable que contiene el 5 del 21, le voy a poner no, era F7. Detener. F5, F7, me equivoqué. F5, procedo a leer los valores. 5, 5, 20, 21, ahí está. Ya volví al mismo lugar. Le voy a dar F7 y parado en ese lugar veo que está apareciendo los valores de ese objeto. ¿Sale? Ya no veo a nadie más y única y exclusivamente estoy viendo los valores de este objeto. De hecho, aquí en la vista de variables es absolutamente lo único que veo. No hay absolutamente nada más. ¿Sale? Y por lo tanto, con estos valores es que procedo yo a ejecutar este valor de esta función muestra. Entonces le doy F8 para que ejecute todo en trancazo, me regreso y el programa felizmente termina. Cada uno utilizando los valores que le corresponden. ¿Dudas? Cuando nos dicen que en las clases se pueden tener características y métodos, se refiere a eso. Es como crear un método que pueda ser llamado y utilizado por un objeto sin la necesidad de reescribir ese código. Efectivamente, porque yo aquí, por ejemplo, yo tenía el print y el print no me mostraba la fecha de una manera adecuada. En lugar de eso, vine, lo modifiqué para ponerle el respectivo format. Aquí que le añadí de más, quién sabe. Añadí el format para poder realizar un formato más adecuado a lo que yo deseaba para mis datitos, y entonces lo modifiqué una sola vez, y una vez modificado entonces procedo a utilizarlo en todos los objetos. El cambio se aplica de manera uniforme en absolutamente todas las partes donde yo utilizo el formato fecha. Claro, siempre tengo la opción de que si no me gusta y en vez de ponerle diagonal, yo siempre puedo aquí
modificarlo y hacer algún tipo de manipulación para hacerlo de manera diferente. Por ejemplo, presentarlo como año, mes y día, por decir cualquier cosa. ¿Vale? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Cuando usted puso el tabulador en el método muestra, ¿esa es la manera, es una manera incorrecta o sí se puede así? El tabulador, el salto de línea, ¿no? Que dije, esto no Ándale. me gusta aquí. Sí. Pues sí, no me gusta porque imagínate que yo quisiera hacer un programa en donde mostrara eh, un, como si fuera una hoja de Excel, un reporte pues, en donde yo mostrara fecha de ingreso del alumno, fecha de último examen presentado, fecha de la última tarea presentada, fecha de retroalimentación. Y lo quiero poner todo en el mismo renglón. Aquí mi formato está a la malagueña clavando el salto de línea. ¿Y quién me dice que yo voy a crear un salto de línea? Obviamente aquí en mi ejemplo funciona muy bien. Pero lo correcto sería que no vaya aquí y que eso quede administrado acá en el programa cliente, que es el que sabe cómo necesita mostrar la información. De manera correcta aquí, ahora sí, vamos a ponerlo todo. Este sí tiene la información. Este sí tiene la capacidad de decir, aquí tengo la variable mi cumple, los puntos, y luego muestra la información. Y ya una vez que tenga, pero sin el print line. Y una vez que haya hecho eso, entonces escribe la siguiente variable. Así. Este es tu cumple. Muestra el valor de la información. Y como evidentemente nos está faltando un salto de línea, bueno, ya de manera explícita lo ponemos, ¿no? Salto de línea. Salto de línea. Esta sería la manera correcta, una manera más correcta de escribir el código como lo teníamos, para que haga exactamente lo mismo que teníamos. Primero escribo el letrerito de la fecha es, y luego le pido a la variable fecha que se muestre a sí misma. Doy el salto de línea, pongo el siguiente letrerito, pido a la variable que se muestre a sí misma, y luego doy el último salto de línea. Vamos a ejecutarlo rápidamente para que veamos que quedó igualito que como lo teníamos. Bueno, casi igualito porque pues, no dice mi fecha asignada es. Ah, le puse un punto. Otra vez. 5, 5, 20, 21. Y ahí está. Vemos que ya está apareciendo como lo teníamos anteriormente. De esa manera, la clase fecha se concreta a escribir su valor sin más. Todavía podría ser lo mejor. ¿Qué tal si esto que está aquí, si yo sé que de todos modos se va a repetir, pues también podría mandar a hacer una función que dijera, muestra la fecha con un texto? Pues eso es algo que también le puedo meter como parte del conocimiento de lo que podría hacer esta fecha. Eso ya depende de un montón de cosas. Si realmente lo necesito o no lo necesito. Ahí habría que pensarlo muy bien. Para mí basta y sobra con que se muestre correctamente. Hasta aquí. ¿Dudas? Profe, o sea que si llegara a crear esa función, o bueno, ese método, se pondría adentro de ese, cuando llames a ese método se pone el otro método, por así decirlo. ¿Podría yo hacer esto? ¿Por qué no? Public void muestra con texto. Imagínate que yo quiero esta función y que reciba un texto que voy a poner. Muestra con texto line, así. Llave, llave. Y entonces yo aquí que voy a decir lo mismito que hice acá. Fíjate, nada más que bonito me va a quedar. Esto me lo traigo, control X, me lo pongo acá y digo, ok, pues el cuate me están pidiendo ya afuera que muestre un system. ¿Quién sabe qué pasó aquí? System.out. Y luego aquí en vez de mostrar cumple voy a mostrar el texto que me están pidiendo. Ese. Y como me lo están pidiendo con salto de línea, no es que esto haga el salto de línea, solamente tratando de seguir las convenciones que tiene Java. Aquí obviamente no sería mi cumple porque no estaría en la variable mi cumple, no la conozco. Entonces una vez que haya yo escrito el texto, escribo mi valor, mis valores conforme al formato que yo tengo y luego doy el salto de línea y todo es mejor. Pues una vez hecho eso, podría también, ¿por qué no?, proveer de una función que se llame igualito, muestra el texto pero sin salto de línea,
así. Y luego, pues la única variante es que no mostraría el texto con ese salto de línea. Así, ya lo tengo. Y entonces acá en este programita, en vez de hacer todo este show, pues yo ya mandaría llamar, aquí nada más me voy a robar este, control X, y diría, tu cumple, punto, muestre el texto con salto de línea, y allá adentro pongo eso que está ahí. El valor es. Ahí está. Y luego mi cumple, punto, muestra texto con salto de línea y le pongo el mismo valor. Listo. Y de esta manera se va a concatenar lo que yo ya tengo con el formato y me va a hacer exactamente lo mismo. Voilà. Es otra manera de hacerlo, digo, muy locochona, pero pues es lo mismo, ¿no? Aquí estoy metiendo toda la lógica necesaria para que el objeto, si esto es algo muy común que vaya a ser el objeto, pues no tiene que quedar afuera, mejor lo meto dentro del objeto porque el objeto es el que sabe cómo debe administrar su información y qué cosas va a proveer, qué servicios va a proveer a aquellos que hagan uso de la clase. En este caso, el objeto es mi cumple y yo sé que normalmente tengo que ponerle un letrerito adelante. Ah, bueno, pues entonces creo aquí esta funcioncita que me va a hacer la chamba. Yo la hago una vez, ocupo los valores del objeto y me olvido de volverlo a programar después. Entonces, para acceder al método siempre se pone el nombre de la variable y después el nombre del método que creamos. Así es, siempre. En la clase cliente. Dentro de la clase que tiene, en este caso, fecha, yo aquí mandé llamar a muestra y no le puse ningún nombre de variable, del mismo modo que aquí tampoco le puse un nombre de objeto, porque estoy trabajando con las cosas que la misma fecha sabe hacer. En ese caso, es este monito que tengo aquí, trabajando con sus propios pensamientos y sus propias ideas. No necesita autoinvocarse. Él sí, como él está afuera de este objeto, él necesita invocarse, porque aquí nada más tenemos una clase y un cliente, pero podremos tener múltiples clases, y entonces él tendría que decir, a ver, clase 1, objeto 1, elemento 1, necesito que hagas tal cosa. Entonces ya se dirige a un elemento en particular y este realiza todas las operaciones. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ahora a ponerle más inteligencia a nuestro objeto fecha. Parte de esa inteligencia proviene precisamente del tema de que me está permitiendo aquí asignar valores incorrectos. Eso no está bien, ¿verdad? Entonces, como no está bien, yo lo que voy a proceder a hacer, es decir, ¿sabes qué? Acá voy a hacer lo siguiente. Mira. Yo sé que a mí me tienen que proporcionar el día, el mes y el año y que tiene que cubrir ciertos requisitos para ser aceptable. Por ejemplo, voy a aceptar el año. Si yo acepto este año, voy a empezar creando una función poco estándar para los estándares de Java, pero que va a ser comprensible para nosotros. Puedo tener yo un método que se llame pide o acepta. Acepta año. ¿Sale? Y esta función lo que va a hacer es que va a asignar el año que me proporcionen en la línea de argumentos. Como yo voy a recibir el dato y no voy a revolver nada, entonces le voy a poner la palabra void. Y como lo voy a hacer, como lo voy a exponer porque esta es la función que quiero que usen cada vez que quieran introducir un año, entonces voy a hacerla pública, ¿sale? Para que todo el mundo la conozca. Ok. Entonces, este acepta año lo voy a usar acá de la siguiente manera. En vez de hacer una cosa como esta, yo voy a decir, ¿sabes qué? Mi cumple punto acepta año y aquí es donde le voy a mandar el valor del año. En este caso, un 0. Se está quejando amargamente. ¿Por qué no puede ser aplicado a los argumentos? Sí, porque no tengo
listados argumentos. Esto es lo que yo quiero hacer. Este 0 que yo estaba asignando directamente a la variable año, lo voy a mandar a través de del método acepta año. Por lo tanto, acá necesito decirle que voy a aceptar un año. Así. ¿Sale? Entonces, este año que yo voy a aceptar en este argumento, que voy a enviar como argumento en el método acepta año, yo lo voy a recibir por aquí, ¿sale? Y como lo recibo por aquí, entonces significa que este valor yo lo tengo que asignar a la variable año, que es donde debe quedar al final. Esta variable un año no es una variable que le pertenezca a todo el objeto. Aquí, sin ningún problema, yo la puedo utilizar. Un año más, punto y coma, y no hay ningún problema. No me marca errores. Pero si yo esa variable la quiero utilizar acá, un año más punto y coma, vemos que ya me dice, oye, no tengo la más remota idea de qué me estás hablando. El símbolo un año es completamente desconocido. Pues sí, claro que es desconocido, porque yo lo estoy declarando en este método y por lo tanto solamente es válida dentro de este par de llaves. No es conocida, por lo tanto, en este par de llaves. No le pertenece a todo el objeto. Entonces, si yo lo recibo en una variable local al método acepta año, significa que solamente va a estar viva y solamente voy a conocer su valor mientras dure esta función. Esta función, por lo tanto, se lo tiene que pasar a la variable que sí le pertenece a todos los métodos del objeto, que es año. Entonces voy a ponerle aquí que el año va a ser igual a la variable que me están facilitando en el argumento local. Yo lo recibo aquí y ese valor se lo asigno a la variable del objeto. De manera que una vez que yo la asigné, aunque termine la función, yo sé que esta va a estar disponible cuando acá más adelante yo la utilice. Vamos a ver. Tralala, tralala, tralala. Acá está. Esto está muy bien, solo que mi cumple punto muestra. Ahí está. Entonces, es más, lo voy a hacer inmediatamente después, control X, de que yo ya grabé la información, para que sea inmediato. Ahí está. Entonces, esta es la manera como yo quiero trabajar. Voy a tener la función acepta año y la voy a recibir por acá. Primero, no le voy a poner reglas para que vean cómo funciona. Entonces aquí le digo, a ver, ejecuta todo hasta este punto. Aquí. Ahí está. Listo, ya le puse el punto de ruptura, le doy F7. Le doy F5 para que llegue hasta esa línea. Ya llegó ahí y ya estoy listo para trabajar. La variable mi cumple en este momento ya tiene el 6, tiene el 14 y está listo para recibir el año. Por lo tanto, cuando yo le dé el F7, se invoca a la función aceptando un año con el valor de la variable un año con el valor de 0. Y ese valor de 0 es el que se va a asignar acá. Bueno, pero ya valía 0. Ahorita le modificamos para que tenga otro valor diferente. Entonces, es más, lo vamos a hacer ya porque si no, no se va a ver claro mi ejemplito. Lo detengo. Stop. Me regreso a la clase mis fechas. Y aquí en vez de mandarle le mandamos un año 2020. Un niño pandemia, ahí está. 2020. Le doy F7. Ya está. F5. Estoy listo. Ahora sí. Entonces, con el año 2020, ejecuto F7 para entrar al método. Aquí recibo el valor. Come on. Bueno, no importa. Lo puedo ver aquí. Un año que tiene el valor 2020. Entonces, ese valor se va a asignar dentro de la variable año. Cuando yo le doy el F7, resulta que las variables de este objeto, aquí ya año, ya contiene el 2020 más los dos valores que ya traía previamente. Cuando yo salgo de aquí, F7, puedo ver que la variable se conservó como 2020. ¿Sale?
Entonces, de esta manera, el valor que yo proporciono queda asignado al objeto. Y todo lo demás va a funcionar como ya lo habíamos visto. ¿Sale? Ok. Ahora, el asunto está en que una vez que yo tengo esa función que me permite aceptar el valor, este es un excelente lugar para comenzar a meter las reglas del negocio del objeto. Es decir, las reglas que indican cómo es que este objeto debe de funcionar. Y para ello lo que voy a hacer es, dentro del método que estoy creando para recibir la información, hacer las validaciones necesarias para asegurarme de que la información que me están proporcionando es correcta. Y si no es correcta, tengo de dos sopas. O dejo el valor tal como está, o le asigno un valor por omisión. Entonces, por ejemplo, aquí voy a preguntar si el año que me están proporcionando es diferente de 0, entonces permite realizar la asignación. Toma el valor que te den y lo asignas dentro de la variable, porque el 0 no es válido. Es más, hasta podríamos decir, si el año es menor o igual que 0, permítele al usuario asignar el año que te están asignando. De lo contrario, insisto, tengo de dos sopas. No hago nada, es decir, nada más pongo esa validación y si no es correcto no lo permito. O bien digo, ¿sabes qué? Pues para que se le quite le voy a poner un valor de 1 y que se haga pelotas. Inclusive podría yo decirle, ¿sabes qué? No, averigua qué fecha es hoy y averigua qué año es, pero vamos a dejarlo así, con que asigne un valor por default de 1. Entonces acá le voy a dar play y veamos qué es lo que va a pasar ahora. Me está asignando el valor de 1. Yo intenté asignarle un valor incorrecto. No. Sí, porque estábamos ejecutando el anterior. A ver, no. Ok, está haciendo algo mal. Si el año es menor, no, pues claro que no, está al revés la asignación. Si el año es mayor que 0, permite la asignación. De lo contrario, le asignas el valor de 1. Ok. Otra vez, acá. Listo. Vamos a ver, una vez más, le doy play. Y vemos que efectivamente yo le asigné el 2020 y ya quedó asignado el 2020. Si ahora le quiero asignar el valor de 0, stop, detener, si quiero detener. Si ahora le quiero asignar el valor de 0, dice, el 0 no te lo acepto, por lo tanto te pongo 1 por default y hazle como quieras, porque el 0 no es un valor válido para una fecha. A lo mejor quisiste decir 1 y te pongo el 1, ¿sale? Entonces de esta manera, acepta año, ahora ya no solamente es una función que se limita a hacer la asignación. Qué flojera si hacemos eso. En lugar de eso, lo que está haciendo es que está permitiendo sin ningún problema que se asigne de manera correcta a través de una pequeña reglita que está regulando cómo se deben de asignar estos valores. Evidentemente, pues yo lo correcto sería que asignara, bueno, primero ya tengo un método que me permite mostrar, recibir el año y que más o menos se comporta de manera adecuada. Todavía podemos afinarla más, por ejemplo, pensando en que no me acepte años mayores a la fecha actual o a mayores a 100 años a la fecha actual o cosas parecidas, ¿no? Pero bueno, eso ya nada más es cosa de afinar aquí el método. De la misma manera que yo tengo un método que acepta la información, tengo que tener un método que regrese la información. Entonces, aquí, de manera pública, yo debería de exponer un método que regresara el valor entero que corresponde a obtener el año almacenado en esta fecha. Así como yo tengo este método para aceptar, bueno, obtener lo que hace es que toma el valor actual y lo regresa a quien se lo esté pidiendo. Y en ese caso, pues yo simplemente tengo que poner un return año que me va a decir retorna el año que tienes almacenado a quien te lo esté pidiendo. De tal manera que acá mi programa cliente pudiera en un momento dado poner, por ejemplo, el año aceptado fue. Entonces aquí le ponemos que me ponga mi cumple
punto y el obtener año, así. Esta sería la manera correcta de recuperar el año. Si esta es la manera correcta de enviar la información, esta sería la manera correcta de solicitar la información almacenada en el campo año. De tal manera que cuando llegue a este punto, única y exclusivamente voy a obtener el año. A lo mejor necesito hacer un cálculo a partir del año proporcionado en la fecha. Quiero restarle la fecha actual y de esa manera voy a saber qué edad tiene la persona que tiene asignada este cumpleaños. El año aceptado fue 1, ¿sale? Que fue el año que tengo aquí almacenado dentro de este objeto. Y por lo tanto, bueno, yo estoy accediendo únicamente a uno de los campos. Parece muy evidente que si yo voy a hacer esto que está aquí, de aceptar el año y obtener el año, entonces no solamente lo debo hacer para la campo año, también lo debo hacer para el mes y lo debo hacer para el día. Bien, eso es lo que vamos a hacer a continuación y le voy a poner aquí. Dígame. Una pregunta, no entendí, ¿por qué retorna el año? El retorno del año porque a lo mejor por alguna razón única y exclusivamente deseo manipular el año. En vez de manipular toda la fecha como fecha, yo solo quiero recuperar el día. Haz de cuenta que tú tienes una función. Este es un objeto que te permite manejar las fechas como tal. Ya nos queda claro eso. Pero tú quieres formar el RFC de una persona y sabemos que el RFC está conformado por las iniciales del apellido, iniciales del nombre y la fecha, empezando por año, mes y día. Y esta cosa te la está entregando como día, mes y año. Entonces, como quieres manipularlo, pues tú le pides explícitamente a la fecha, dame el año y yo acá lo formateo para poder crear todo el RFC o el identificador de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo necesito tener explícitamente uno de los campos de todos los que están conformados dentro de este objeto. En este caso estoy accediendo al año. ¿Sí? Sí. Oh, ya. Bueno, es que ve que en el otro, en donde dice acepta año, pues al momento de que se imprimía, pues también se imprimía lo mismo. Pero no imprimí nada. Bueno, Bueno, aquí o sea, dentro del cuando método no llamamos, hay impresión. Aquí lo que estoy haciendo es devolviendo el dato. Y de este lado estoy aceptando el año y únicamente estoy mostrando el año, en este caso en particular. Ah, ya. O sea, solamente quiere mostrar algo en específico. Algo en específico. De entre toda la información que tiene el objeto, tú nada más quieres acceder a ese campo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tú quieres acceder a ese campo en particular. Ah, ya le comprendí. Imagínate, es un objeto, el objeto héroe de tu videojuego. ¿Vale? Y acabas de detectar que obtuvo la lanza del poder y eso le otorga 5 vidas extras. Entonces aquí le asignas las nuevas 5 vidas. Mi héroe punto acepta vidas, le pones, aquí le mandas un 5, el héroe se carga con 5 vidas nuevas y aquí en la pantalla, en la línea de la pantalla donde vas a mostrarle al usuario la información específica de cuántas vidas tiene activa, le dices héroe punto recupera vidas, ya te recupera el 5 y lo pintas en la pantalla, tienes 5 vidas. Es un dato en particular el que quieres recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, en esa misma orden de ideas, vamos a hacerlo para el día y para el año. Insisto, los nombres de las funciones que estoy utilizando no son muy estándar de Java. Lo estoy haciendo así como un primer acercamiento. En la próxima ya lo voy a hacer más conforme al estándar Java. Entonces, si voy a aceptar un acepta día, ahí está. Entonces, esta cosa, por supuesto, también debe de aceptar un valor que sea un día. Y aquí el día va a ser igual a la variable un día. Punto y coma. Lo mismito que hicimos hace un momentito, pero ahora con respecto a la variable día. Ahora, ¿qué validaciones puede tener el día? Pues esto depende del valor que tenga el mes. Si el mes es 0, entonces pues al menos lo vamos a limitar a que sean 31 días. Entonces vamos a preguntar, si el mes es igual a 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si un día es menor que 31, pero un día es mayor que 1,
Entonces, permítele asignarlo. ¿Sale? Significa que el mes es 0, no sé qué mes sea, por lo tanto no puedo saber exactamente cuántos días, pero bueno, de entrada, si el mes es 1 y el día es, si el día cae entre 1 y 31, pues permítele asignarlo. De lo contrario, si no tengo idea del día y no se cumple el rango, pues entonces yo voy a decir que el día es igual a 1, ¿vale? No sé, me vale gorro. Ahora, por otra parte, si el mes no fue 0, sino que ya tiene asignado un mes, entonces, conforme al mes, yo voy a realizar la asignación del día como máximo. ¿Sale? Entonces, en caso switch, vamos a analizar cuánto vale el mes. ¿Sale? Llave, ahí está. Switch. En caso de que sea, a ver, ¿cuáles tienen 31? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Quién más? Mayo, junio, julio. ¿Quién más, chicos? Ayúdenme porque yo no me lo sé. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sale? Todos esos tienen meses de 31 días. Ese debe ser un 2 puntos. 2 puntos, así. Meses de 31 días. ¿De qué se está quejando? Sí, claro. Es que todavía no termino. Aguántame. A ver, lo voy a dejar entonces todo junto. Y aquí voy a preguntar. En caso de que sea cualquiera de esos meses, si el día es mayor que 0 y el día es menor que 31, entonces acéptale el día. El día es igual a un día. Aquí tenía que ser un día. Punto y coma. Break. Si el mes es 2, a ver, ya no me gustó que se esté quejando. Ah, pues sí, perdón. Sí, ya parezco nuevo. Case. Está. Case. 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 Y case. Todo pude haberlo dejado en una sola línea, nada más esa la voy a dejar en una sola línea. Ahí está. Entonces, en caso de que sea el mes 1, 3, 5, 7, 8, 10 y 12, entonces voy a validar que el día no pueda ser, debe ser mayor que 0 y menor o igual que 31. Si es así, lo vas a asignar. De lo contrario, una vez más, vamos a decir que el día es 1, porque se nos antojó. Ahí está. Listo. Ahora, en caso de que el mes sea el 2, es decir, que sea febrero, entonces tengo que hacer la misma validación, pero única y exclusivamente validando que el máximo sea 28 o 29. Aquí habría que afinar la regla para determinar si el año es bisiesto o no, y no lo vamos a hacer ahorita, porque esa no es la idea de este ejemplito, ¿sale? Y luego finalmente, en caso de que no sea ninguno de los anteriores, entonces por default voy a validar que el ejemplo, que el caso única y exclusivamente se mueva sobre 30 días de esta manera. Si el día es mayor que 0 pero menor o igual que 30, lo asigno. De lo contrario, le asigno el valor de 1. Podemos observar aquí sin ningún problema que
El día fue bastante más complicado que aceptar el año. Y el día ya está teniendo varias validaciones interesantes. Si no tengo asignado aún el mes, entonces procedo a hacer una validación general. Pero si ya tengo asignado el mes, entonces procedo yo a tratar de trabajar. Es más, ¿saben qué? Se me antoja que... Es que podría hacerlo todavía más inteligente. Por ejemplo, aquí, si el día es mayor que 31, entonces podría intentar asignarle el último día, que sería 31. Si el día es mayor que 28, entonces le asigno el 28. Y si el día es mayor que 30, le asigno el mayor que 30. En cualquier otro caso, le asigno un 1. Ya, esto depende de qué tanta inteligencia le quieran meter aquí a este negocio. Pero el tema está en que la validación con respecto a lo que teníamos es muy superior. Y ya no me va a dejar con cosas maquiavélicas como esta que yo estaba teniendo aquí abajo. Entonces, cuando yo acá, en vez de ponerle aquí directamente el día, le ponga punto acepta día y le pongo un -6, vemos que aquí obtener, todavía no tengo el obtener día. Ok, entonces lo vamos a ver hasta el final. Vemos que ya no me lo aceptó y me la mandó derechito al día 1. Dijo, no, pues perdóname, pero el 6 no, el -6 no es válido. Y hazle como quieras. Si yo intento asignarle otro valor inválido, como por ejemplo el día 32, entonces, párate. Me va a decir, ¿qué crees? Pues el 32 tampoco es válido. Y te lo pongo al día primero. Y eso sí te gusta. Vale, entonces detengo. Sí. Sí detengo. Sí detengo. Parece que tengo varias instancias abiertas. Sí detengo. Listo. Y todavía tengo una más. Sí detengo. Ahí está, ya se detuvieron todas. Ok, y ahora voy a asignarle una fecha correcta, por ejemplo el día 10. Y el día 10 cumple cabalmente con todas mis reglas. Y por lo tanto me la acepta sin mayor problema. La clase fecha ya está resultando con la inteligencia suficiente para aceptar esta nueva información conforme a un conjunto de reglas perfectamente claras sobre cómo va a trabajar. Ese es el servicio que me va a dar en la clase fecha, que tiene las reglas y sabe cómo debe de comportarse una fecha, y ya las fechas van a vivir aquí adentro del cumple, ¿sale? Inclusive yo podría ponerle una banderita al objeto fecha para que me dijera, oye, ¿sabes qué? La fecha que tú intentaste aceptar no fue válida. Y como no fue válida, entonces te aviso que no fue válida para que tú tomes las acciones pertinentes. ¿Para qué? Por ejemplo, para que aquí, cuando yo intente asignarlo vía el teclado, me avise, ¿sabes qué? Pues esto no está jalando bien y por lo tanto, es necesario que lo vuelvas a hacer. Como, por ejemplo, disparando una excepción. Si el valor que me estás proporcionando no es correcto, yo disparo la excepción diciendo, ¿sabes qué? El valor no es válido y hazle como quieras, trabájalo de otra manera. Una vez hecho esto, pues entonces hay que hacer lo mismo para, si ya aceptamos, tenemos una función que acepte el día, debemos hacer algo semejante que muestre el año. Entonces aquí tenemos que poner dentro de la interfaz pública también una función que regrese un entero que se llama obtener. Pero aquí yo lo estoy regando porque Java dice que los métodos deben empezar con minúscula, así, muy bonito, y que luego debe tener, si están formados por varias palabras, estar en modo camello, como lo estoy mostrando en este momento, así. Este método no necesita nada para trabajar y lo único que tiene que hacer es amablemente regresarme el día. Ahí está. Ya con eso tengo el método para exponer el retorno del día. Finalmente, pues ya que lo hicimos, pues hay que poner entonces también el respectivo mes. Y aquí vamos a poner un public void acepta mes, paréntesis, y voy a recibir un entero que reciba un mes. Ahí está, llave. Y entonces, una vez que haga eso, pues el código sencillito es que decir que un mes debe ser asignado a la variable mes, de esta manera. Y luego, una vez que yo he hecho el código sencillito, comenzar a forrarlo con el código necesario para que proceda esta cosa amablemente a validarlo. Yo sé que el mes debe de ser, mayor que 0.
y un mes debe de ser menor o igual que 12. Si cumple esos dos requisitos, entonces le permito asignar el mes. De lo contrario, no lo voy a permitir. Y voy a decir que el mes es igual por default a enero. De esta manera. ¿Sí? Y de esta manera yo ya tengo, o al menos una regla muy elemental acerca del mes. Estrictamente hablando, una vez que yo he asignado el mes, yo debería de validar si el día es válido. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense. Primero lo voy a compilar así como está. Y voy a hacer aquí una cosa que mi código todavía acepta como válida. Ya cerré las fechas, entonces mis fechas. Por ejemplo, mi código hoy, a pesar de estas validaciones, aquí vamos a hacerle punto, acepta el mes y le vamos a decir que el mes es el mes 14. De esta manera, ¿sale? Entonces, podemos observar que cuando compilo, ya me dice, ¿sabes qué? El 10 te lo acepto, el 14 no te lo acepto, así que te lo pongo en enero. Y el año tampoco te lo acepto, así que por default te lo pongo al 1 de enero. Sale. Aún con estas reglas, yo podría intentar decirle 31 de febrero. Y aquí, ¿qué creen? Me lo va a aceptar. Play. Porque la aceptación del día está supeditada al mes. Ah, no, miren qué interesante. Me mandó hasta el 31. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No será que tengo un problema en el día? A ver, 30. Me aceptó 30 de febrero. Este es un error, ¿eh? Habrá que revisarlo porque seguramente le estamos poniendo menor que 31 en vez de menor igual que 31. Ok, entonces, aquí el asunto es el siguiente. Me aceptó el 30 porque yo, como no estoy validando en el día, como todavía no está asignado el mes, cuando capturo el día, entonces al llegar aquí al mes, pues el mes no se está preocupando por qué día tiene asignado y por lo tanto le está dejando el que tiene. Para que esto se corrija, bueno, entonces yo tendría que hacer aquí de manera correcta. ¿Sabes qué? Ok, ya entendí aquí cuál es el asunto, ya sé qué mes quedó asignado y por lo tanto, si queda asignado el mes que sea, pues no, entonces no necesito ponerle esto. Pase lo que pase con el mes, una vez que tengas eso, yo quiero que valides cuánto vale el día que hoy tengo asignado. En este momento tengo asignado este valor, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para el ejemplo que estoy presentando aquí, asigno el 30. Como no tengo mes, me lo acepta porque es menor que 31. Entonces después le asigno febrero. Cuando le asigne febrero, va a quedar correctamente asignado y va a decir, ok, tengo asignado el día 30. Valida que ese día sea válido. Entonces va a volver a entrar aquí al día y si es un mes válido para febrero, me lo va a aceptar. Pero si no, lo va a mandar derechito al día primero. Ah, caray. Y no lo hizo. Porque lo estoy ejecutando antes. A ver, vamos a ver. Yes. Se lo puso en el else, ¿no, profe? No, no está como parte del else. Está fuera del else. Listo. Ya paré todas las instancias. Lo vuelvo a ejecutar. Oh, my. Pues averigüemos que está mal. Le ponemos aquí el punto de ruptura. Y le decimos F7. Ya entré, ahora le doy F5 para que corra hasta el punto de ruptura. Y ya llegué aquí. En este punto, el día vale 30. El mes asignado ya es febrero. Por lo tanto, esta combinación no debería de aceptármela como válida. Voy a mandar llamar a aceptadía. Este 30 va a venir acá como argumento. Le digo F7. Y efectivamente ya entró y ahora un día vale 30. Y pregunto, ¿el mes es igual a 0? No, el mes no es igual a 0, por lo tanto le doy F7. Y pregunta, ok, si no fue 0, entonces vamos a averiguar qué mes es. Entró al switch. Claro, se me olvidó un break. Ahí está el detalle, ya lo vi.
Preguntas, el día es correcto, por lo tanto, como el día no corresponde a ninguno de estos dos, aquí emocionantemente sí me lo puso al día 1, pero se siguió de largo. Pues sí, se siguió de largo. Por lo tanto, eso no es correcto, ¿verdad? Vamos a pararlo. Párate. Yes. Ya, con esto estaba bien. Y aquí tenía que haber un break. Ahora sí, y después viene el default. Y entonces pregunta si el día es eso. Y por lo tanto... Listo. Ahora sí, le doy play. Dice que están corriendo dos. Párate. Yes. Párate. Yes. Y aunque ya vi que ya ejecutó bien, de todos modos, ahora sí lo ejecutó y efectivamente se da cuenta cuando le asignó febrero que el día estaba asignado incorrectamente y ya me lo manda al día 1, que es exactamente entrar a esta parte. Como el día no es menor o igual que 28, entonces no acepta la asignación del día, le asigna el día 1 y entonces sí la fecha automáticamente se corrige conforme al mes. Y ahora sí no importa si primero asignamos el día y después asignamos el mes, en cualquier caso la fecha final asignada es una fecha perfectamente válida conforme a las reglas que yo tengo establecidas. Lo que yo intenté asignarle fue el 30 de febrero del año 0 y me dejó el 1 de febrero del año 1, que es lo más cerca a una fecha aceptable para el sistema conforme a las reglas establecidas. Ya lo dije yo, pues a lo mejor aquí sería todavía mejor si yo detecto que la fecha sobrepasa el límite del mes, pues que lo dejara a último de mes. A lo mejor eso es todavía más cercano a lo que realmente el usuario quiso poner, ¿no? Intentando inferir la fecha que realmente él debió haber proporcionado. También falta así, meterle lo necesario para detectar años bisiestos y que ya quede bien todas las reglas de la fecha. Pero eso no es lo que estoy intentando ahorita, solamente mostrar cómo es que funcionan los métodos dentro de las clases y dentro de los objetos.